Sí, se te escucha. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar la clase. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto para los que no me conocen. Yo soy Erika López, residente del segundo año del Instituto GAU. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la ruptura de la cápsula posterior y de vitrectomía anterior. Vamos a empezar por lo más básico, por lo más sencillo, hasta la anatomía. Recordemos que la cápsula del cristalino es la membrana del epitelio cristaliniano. Esta va a envolver completamente el cristalino y va a tener un grosor distinto en sus diferentes partes. Por ejemplo, su cápsula anterior va a tener un grosor de aproximadamente 14 micras, mientras que la cápsula posterior va a tener un grosor mucho más fino, entre 2 y 4 micras. Su parte más gruesa va a ser en el ecuador, que es entre 21 y 23 micras aproximadamente. Esta zona va a ser así más gruesa por el hecho de que en esta parte se acumulan las fibras capsulares. A ver, ¿qué más? Debido a su estructura, al tipo de cápsula que es, esta va a ser elástica. La cápsula, específicamente la cápsula posterior, va a ser elástica y en ocasiones por eso, cuando no sé si hemos visto en algún momento que la boca de la aspiración capta o agarra un poquito la cápsula posterior, podemos ver que se hacen como unos plices o unas arruguitas, se estira y se puede soltar sin rasgarse, ya que tiene una elasticidad hasta de un 60% de su circunferencia. Un poquito cerca del vitrio, que este es avascular, en su 98 a 99% de su volumen va a ser agua. También contiene sales, azúcares, vitrosina, fibras de colágeno tipo 2, glicosaminoglicanos, ácido hialurónico, opticina y proteínas. Su viscosidad va a ser de 2 a 4 veces la del agua y va a tener un índice refractivo de 1.336. Y este va a permitir una transmisión del 90% de las longitudes de onda entre 300 y 1400 nanómetros. Vitrectomía anterior, que es meramente la palabra vitrectomía. Este viene derivado del sufijo quirúrgico de origen griego, que se llama acromía. Esto significa el acto de cortar. El término vitrectomía meramente por esto se va a referir a la extirpación quirúrgica del vitrio. Y la vitrectomía anterior va a consistir en eliminar todo el vitrio de la cámara anterior y el menor vitrio posible de la cámara vítrea o pues sí, de la cámara vítrea, por medio de un aparato llamado vitreótomo o vitrecto. Y es meramente cortar el gel vítreo, más no tirar de él. Ahora, para hablarles de ruptura de la cápsula posterior, ya que no podemos hablar de vitrectomía anterior sin antes hablar el por qué haríamos una vitrectomía anterior. Entonces, una ruptura de cápsula posterior es una complicación intraoperatoria muy frecuente de la cirugía del cristalino y esta puede llevar no solamente la imposibilidad de implantar un lente en el saco capsular con el consiguiente resultado refractivo adverso, sino también las posibles complicaciones postoperatorias que pueden poner en peligro la visión del paciente. Y para poder manejar esta rotura de un modo adecuado es clave reconocerla de inmediato y así poder evitarla, para evitar esta cascada de complicaciones que conlleva. ¿Cuáles van a ser? Edema macular cistoideo en un 11.5% de los casos, aumento persistente de la presión intraocular en un 4.8% de los casos, desprendimiento de retina en un 4.3% y en menor frecuencia, pero de todas maneras es importante mencionarlo, desprendimiento coroideo, endoftalmitis, hemorragia supracoroidea, hemovitrio, uveitis y edema corneal. Factores de riesgo. Esto es súper importante saber para que podamos estar como muy pendientes de este tipo de pacientes, las cataratas hipermaduras. Muy importante que estas cataratas hipermaduras tienen una cápsula posterior acartonada, incluso puede llegar a estar calcificada y con pérdida de esta elasticidad de la cual les hablaba, lo que unido a la fragilidad sonular que puede tener, tiene un alto riesgo de rotura y de pérdida de vitrio. Luego también tenemos la pseudoexfoliación, las cataratas polares posteriores, las capsulorhexis pequeñas menores a 5 milímetros
pacientes con pobre dilatación, menor a 6 milímetros, longitudes axiales mayores a 25 y por último, pero pues también importante, un cirujano experto. Dentro de la etiopatiogenia, tenemos que esta puede ser meramente iatrogénica. Durante la hidrodisección, que es muy frecuente, la rotura que se produce va a ser más grave. En este caso, puede ir acompañada por el momento de la cirugía de la caída del núcleo a la cavidad vitrea. Esta ocurre porque se crea una excesiva presión positiva en el saco capsular, ya sea por inyectar una excesiva cantidad de líquido o hacerlo de una manera muy intensa o vigorosa y no descomprimir previamente la cámara anterior, eliminando viscoelástico, el que usamos para la capsulorhexis. También puede ser durante la fase de emulsificación, que ocurre con mayor frecuencia. También puede ser por parámetros erróneos y por un daño directo de la punta del faco sobre el borde de la rexis y posterior extensión de este desgarro que de repente ya se había realizado. También debemos recordar que nunca debemos hacer una hidrodisección en cataratas polares posteriores. Tampoco en las situaciones en las que pensemos que los pacientes pueden tener algún tipo de debilidad sonular o debilidad en la cápsula posterior, como por ejemplo les hablaba acerca de estas cataratas hipermaduras, ya que esto sí puede agrandar el riesgo de producirse esta ruptura. Y también puede pasar, como les hablaba anteriormente, por la excesiva presión en el saco capsular durante la hidrodisección, en este caso específico, que puede ser la más grave. Hay un signo muy bonito que ahorita les voy a mostrar un pequeño video donde se ve muy claramente, que es el signo de pupil snap. Ok, signos diagnósticos de una ruptura capsular. ¿Qué cosas vamos a ver en este ojito para saber que rompimos la cápsula? Los signos inequívocos de esta ruptura va a ser la visualización meramente de la desgarro capsular, una visualización de hebras de vitrio en la incisión o en la cámara anterior y fragmentos nucleares en cavidad vitrea. Esos signos son meramente, ya sabemos, rompimos la cápsula. Ahora, existen también signos indirectos de esta ruptura capsular que podemos ver profundidad espontánea de la cámara posterior, que puede ir acompañada de una disminución de la midriasis, pérdida de la eficacia del faco debido a que el vitrio va a ocluir la punta del faco, dificultad para atraer el material nuclear y mantenerlo en la punta del faco porque porque está tapado por el vitrio, va a tender a ser como un rebote. Dificultad para rotar un núcleo que previamente podíamos rotarlo con facilidad y el signo de pupil snap, que les voy a mostrar a continuación. Ahí pueden ver, ahí se repite un poco más lentamente, se ve muy bonito, es una pequeña contracción de la pupila y ahí, ese puede ser un signo claro, no es un signo inequívoco, más bien un signo indirecto, pero sí nos puede orientar a saber que tenemos una ruptura capsular. Y ahora vamos a clasificar estas rupturas capsulares. Primero, una ruptura capsular sin ruptura de la hialoides o una ruptura capsular con ruptura de la hialoides. Esta con ruptura de la hialoides vamos a clasificarla también con caída de material nuclear o cortical al espacio vítreo o sin caída de material cristalino en el vítreo. Esto es súper importante que podamos diferenciarlo en el momento que tengamos una ruptura capsular, ya que esto va a condicionar la conducta que vamos a hacer a continuación. Entonces, manejo o actitud. Primero, evitar el pánico y vamos a observar. Está la hialoides íntegra, esto es importante para el plan quirúrgico, como les mencionaba. Vamos a impedir que se agrande esa ruptura y pase vitrio a cámara anterior. También debemos evitar que pasen fragmentos nucleares al vitrio. Vamos a ver si la hialoides está íntegra o no, si hay vitrio o no, y si hay vitrio, si podemos hacer una vitrectomía anterior
o si podemos hacer aspiración de masas corticales y la consiguiente implantación de un lente intraocular. Ok, entonces para impedir que se agrande esta ruptura o pase vitrio a la cámara anterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el pedal en la posición 1, que esta solamente va a ser irrigación. Bien importante mantener la punta del faco dentro del ojo, ya que si sacamos esta punta del faco, podemos despresurizar la cámara. Podríamos, en ese caso, si de repente no hay una ruptura de la hialoides, podríamos causar esa ruptura. Entonces, mantenemos la irrigación y mientras mantenemos la irrigación vamos a inyectar viscoelástico por la paracentesis para evitar este colapso de la cámara anterior y ahí sí retiramos el faco. Si hay fragmentos todavía del núcleo, lo ideal sería también inyectar viscoelástico por debajo de ellos para así tratar de evitar lo máximo posible que estos fragmentos se vayan al vitrio. Vamos también a impedir que se agrande esta ruptura y que pase vitrio a cámara anterior, manteniendo la posición como les decía. Disculpen, a ver. Esta es la misma imagen, ahí vamos a seguir. También, bien importante, vamos a bajar la altura de la botella. Esto es importante tenerla entre unos 40 o 50 centímetros de la cabeza del paciente, no más arriba de eso. Y para evitar que pasen fragmentos nucleares al vitrio, una vez que minimizamos este paso de vitrio con el viscoelástico, el objetivo prioritario va a ser eliminar todo el material cristaliniano en caso de que todavía tengamos y evitar que estos fragmentos caigan a la cavidad vítrea. Y va a ser importante ya que esto pues, no va a ser una complicación inmediata. ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a parar, vamos a valorar y vamos a ver el estado del núcleo, cómo está, si estaba entero o si ya estaba dividido, si el número de núcleos, perdón, de fragmentos del núcleo para emulsificar que faltan, así como la dureza de este núcleo. Y vamos a ver la integridad de la hialoides, ya les había mencionado anteriormente, que va a causar que haya o no presencia de vitrio en la cámara anterior. Cuando tenemos esta ruptura de cápsula con hialoides intacta y todavía tenemos material nuclear, bueno, vamos a colocar viscoelástico sobre la ruptura y tratar de llevar el núcleo o fragmento de este núcleo hacia la cámara anterior para en cámara anterior emulsificarlos. Siempre vamos a proteger el endotelio también con viscoelástico. Si el núcleo está íntegro y muy duro o hay bajo conteo endotelial, lo cual nos impediría realizar esto, pues pasar este núcleo a cámara anterior y emulsificarlo completo ahí, podemos valorar en este momento cambiar técnica, extraerlo completo mediante tal vez una extracapsular o un SIX. Los parámetros recomendados en caso de que decidamos sí emulsificarlo sería, como les mencionaba, la altura de la botella a no más de 40-50 centímetros de la cabeza del paciente, un flujo de aspiración de 15 cc por minuto, un vacío de entre 150 y 200 milímetros de mercurio y una potencia de 30 a 40%. Cuando hay una ruptura capsular con ruptura de hialoides, presencia de vitrio y material nuclear en saco capsular, bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Si hay ruptura capsular con el núcleo sin dividir, pues ahí sí lo más sencillo sería convertirlo a una extracapsular o a SIX. Podríamos continuar con una facoemulsificación con mucho viscoelástico y emulsificando el núcleo en cámara anterior sin dividirlo, igual que lo anterior, sí, también se puede. Pero si, como les hablaba anteriormente, si está muy denso, pues es un poco más difícil. Y si la ruptura de cápsula se dio cuando el núcleo ya está dividido, pues sí, facoemulsificación en ese caso. En este, pues los parámetros van a ser similares, la potencia de 30-40%, un flujo de aspiración más o menos de 18 cc por minuto, un vacío de 150 milímetros de mercurio y la altura de la botella no más de 50 milímetros. En este caso, si decidimos la facomulsificación y este núcleo cae a la cavidad vítrea, pues, ¿qué haríamos en este caso? Llamamos a nuestro retinólogo de confianza.
Ahora, para hablarles un poco acerca de la técnica de la vitrectomía anterior, vamos a empezar con que todas las plataformas de equipos de facoemulsificación tienen la posibilidad de una conexión con un vitrectomo anterior. Esta pieza va a ser una pieza de mano que lleva incorporada una guillotina que se desplaza hacia adelante y hacia atrás y gracias a un sistema neumático. Entonces, entre el instrumental que vamos a necesitar en este caso, pues tenemos primero el vitreotomo, que aquí podemos ver en la imagen 10A, perdón, 10.1, la primera, cómo separamos el vitreotomo de la aspiración y la irrigación, y en la 10.2, cómo lo convertimos este vitreotomo en bimanual. Vamos a necesitar mucho viscoelástico. Este caso, el viscoelástico va a ser fundamental para realizar una vitrectomía anterior, eh, ya que nos va a ayudar con la ruptura capsular. Nos vamos a utilizar viscoelástico dispersivo. Se va a introducir por la paracentesis desde el momento en el que se sospecha la rotura hasta antes de extraer, y antes de extraer la punta del faco, como se los mencionaba anteriormente. Este nos va a servir meramente como un taponamiento para la rotura y sobre todo va a impedir que se establezca un gradiente de presión entre la cámara anterior y la cámara vítrea, ya que esto sí, va a favorecer la salida del vitrio al exterior en caso de que no podamos eh, pues controlar estas presiones. Este también va a minimizar la posibilidad de caída al vitrio de fragmentos de corteza y de núcleo. Y, a ver, ¿qué más? También necesitamos una lanceta para la esclerotomía, en este caso de 20 gauge. Un compás, este nos va a servir para medir la distancia desde el limbo que utilizaremos en las esclerotomías, solamente en el caso que utilicemos la vía pars plana. Ya no sería una vitrectomía anterior. En este caso se mide a 3.5 milímetros de limbo. Vamos a usar también triamcinolona y más adelantito les explico el por qué. Este es un mantenedor de cámara que nos va a servir para mantener la forma de la cámara. Lo vamos a mantener conectado a una vía de infusión. Y si solamente vamos a cortar con un vitreotomo de repente una pequeña mecha vítrea que entró a cámara anterior, va a ser este de un calibre 23 gauge. Pero si vamos a practicar una vitrectomía anterior completa, es posible o es preferible más bien utilizar un mantenedor de cámara de 21 gauge, que este nos va a garantizar una mayor fuerza de infusión. Un lente intraocular de 3 piezas. Y bueno, básicamente eso. También es importante que podamos tener un rotador de lente y vamos a necesitar también hilos, nylon 10 ceros. Déjenme para que vean más o menos la forma en la que trabaja el vitrectomo o vitrectomo. Y aquí tenemos 2 vías para realizar la vitrectomía. Y en el momento vamos a tener que decidir cuál de las 2 vías vamos a utilizar. La vía anterior o limbar, que todo cirujano de segmento anterior pues debería estar capacitado para poder realizar una vía vitrectomía anterior. Y también tenemos la opción de vía pars plana, que esto sí va a ser con un especialista en cirugía de retina y vítreo. Ok, para seguir hablando de la vitrectomía anterior, bueno, la clave para realizar una buena vitrectomía anterior es trabajar con una cámara cerrada, en un sistema que esté adecuadamente presurizado para así evitar que más vítreo esté fluyendo hacia la cámara anterior. Vamos a empezar con el primer paso, va a ser cerrar la incisión principal y realizar otra que se ajuste al tamaño del vitreótomo. Esto sí va a ser meramente para mantener la cámara presurizada. Vamos a utilizar un mantenedor de cámara para la paracentesis, por la paracentesis para la irrigación, y este mantenedor de cámara es el que les hablaba,
que puede ser de 23 o de 21 gauge. Y este hay que recordar que debe estar dirigido hacia la raíz del iris con la finalidad de disminuir las turbulencias o la hidratación del vitrio. ¿Y qué parámetros vamos a usar? El máximo parámetro de velocidad de corte, vacíos no mayores a 150 y a 200 milímetros de mercurio, un flujo de aspiración entre 10 y 15 cc por minuto y una altura de botella entre 20 a 40. Como les había mencionado antes, nunca a mayor de 50 centímetros de la cabeza del paciente. Vamos a empezar, como vemos en la imagen, eliminando el vitrio del sacro capsular, colocando la punta del vitrectomo debajo de la rotura capsular, pero con su orificio hacia arriba. Esto va a permitir que el vitrio de la cámara anterior sea atraído por este vitrectomo y quede aislado en la parte superior del iris. Y el vitrio que está situado por debajo, debemos dejarlo tal cual. Lo ideal es no tocarlo, ya que en los casos de que no tengamos fragmentos de corteza o de núcleo en vitrio, pues no es necesario tocar o realizar una vitrectomía posterior. Y pues bien importante, nunca iniciar en la cámara anterior, ya que esto lo que nos haría meramente es empezar a jalar más vitrio de la cámara vítrea y pues no es ese el objetivo. A ver, entonces aquí un pequeño video para que más o menos vean de qué manera lo vamos a realizar. A ver, podemos ver que se coloca ahí el cortador a nivel de la rotura capsular y empezamos con la extracción del vitrio desde la parte posterior, desde atrás, para poderlo cortar adecuadamente. Y luego nos vamos hacia la cámara anterior y ahí vamos sacando todo el vitrio. Ok. Entonces, ahora, para saber si hemos eliminado todo el vitrio, a veces pues es un poco difícil poderlo visualizar desde el microscopio, entonces existe la técnica de la tinción del vitrio anterior usando triamcinolona, que este va a ser de muchísima utilidad para las zonas de la cámara anterior ocupadas por vitrio. En este caso se va a inyectar 0.2 ml de triamcinolona a través de la incisión. Esta triamcinolona tiene que estar a una concentración de 2 miligramos por ml. Y esta lo que va a hacer meramente es que va a teñir el vitrio y esto va a facilitar la visualización para poderlo sacar. Y antes de terminada esta vitrectomía, se debe hacer un barrido con una espátula para asegurarnos que no existen bridas vítreas en las incisiones, ya que esto puede ocurrir en un 33% de los casos. Ok. Entonces, aquí les traigo un artículo no tan reciente, pero básicamente lo que hace es que compara los resultados en pacientes que recibieron tratamiento con triamcinolona en vitrectomía anterior, que fueron en 17 pacientes, y pacientes que se sometieron a una vitrectomía anterior sin triamcinolona, que fueron 34 pacientes, después de una cirugía de facoemulsificación complicada por RCP. Esta revisión lo que hizo fue que se valoraron pacientes desde enero del 2007 hasta enero del 2011 y se valoraron antes de la cirugía, al día de la cirugía y meses después de la cirugía. Y los datos obtenidos incluían agudeza visual, presión intraocular, hebras vítreas en cámara anterior y pues otros eventos adversos que pueden pasar con este tipo de complicaciones. En estos casos no se encontró realmente una diferencia estadística significativa en la agudeza visual y en la presión intraocular, ya que sabemos que, pues sí, se dice que la triamcinolona nos podría subir la presión intraocular. En estos casos no se llevó, o sea, no hubo una diferencia significativa en ambas cosas. El grupo sin triamcinolona se observó que sí se encontraron hebras vítreas en cámara anterior en 7 de los pacientes. Y también entre de los pacientes sin triamcinolona hubo edema macular cistoide.
Entonces, en conclusión, no hubo un aumento significativo de la presión intraocular después de la terapia con triamcinolona y las tasas más altas de edema macular cistoide y hebras vitreoresudales en cámara anterior fueron en los pacientes en los cuales no se utilizó triamcinolona, por lo que se apoya el uso clínico de triamcinolona en estos casos. Ahora, nos vamos al implante de lente intraocular. La situación más favorable va a ser cuando hay un RCP pequeño, realizamos una muy buena capsulorhexis y se puede implantar en este caso un lío en saco capsular, incluso un lente multifocal, si eso es lo que habíamos planeado para el paciente. En los casos que no pasó esto, pues se aconseja un lente acrílico de una sola pieza. Y si la ruptura es grande y solo queda soporte capsular anterior, pues se aconseja una lente acrílico de 3 piezas y colocarlo en sulcus. Ahora, complicaciones. ¿Qué complicaciones podríamos tener? Intraoperatorias, meramente podríamos tener hipotonías, hemorragias angulares, hemovítreos, desprendimientos coroideos, hemorragias supracoroideas o expulsivas en el peor de los casos, posoperatorias inmediatas, hipotonía por fuga, hipertonía por retención de viscoelástico o bloqueo pupilar. Y en un posoperatorio tardío podríamos encontrar endoftalmitis, desprendimiento de retina, glaucomas por dispersión pigmentaria, uveitis, edema macular cistoideo, subluxaciones o luxaciones del lente intraocular. Ahora, ventajas y desventajas de la vía anterior. Pues las ventajas, que es un acceso sencillo para cualquier cirujano en teoría, y resulta fácil eliminar todo el vitro siguiendo los pasos antes descritos. Y las desventajas es que es más fácil atraer vítreo a esa cámara anterior realizando esta técnica, por lo que debemos evitarlo manteniendo estas presiones igualadas, tanto en la cámara anterior como en la cámara vítrea. Y en casos de rupturas grandes con abundante vitrio y excesiva presión vítrea, va a resultar muy difícil realizar una vitrectomía anterior completa, por lo cual en estos casos sí estaría indicada una vía pars plana. Y los puntos claves para que recordemos de la vitrectomía anterior. Bien importante, igualar la presión vítrea y de la cámara anterior con viscoelástico antes de sacar la punta del faco para evitar el colapso de esta cámara. Suturar la incisión principal, ya que debido a su tamaño o sea, el tamaño de la incisión principal respecto al vitreotomo, pues no nos podría hacer como un sellado o un presurizado. Entonces, podría haber una excesiva pérdida incisional y esto podría hacer que se arrastre el vitrio hacia la incisión. Utilizar una incisión nueva, en este caso, separada y del tamaño ajustado a este instrumental. Y para la irrigación, utilizar la paracentesis, que esta sí va a estar ligeramente empleada. Dirigir la irrigación siempre hacia el plano del iris, como les mencionaba anteriormente, para evitar esta hidratación del vitrio. También inyectar abundante viscoelástico dispersivo, y esto nos va a ser muy útil para controlar el vitrio, y utilizar la triamcinolona para teñir el vitrio cuando tengamos dudas de que todavía hay presencia de vitrio en cámara anterior. Ahora, tengo otro estudio acerca de el manejo de las pérdidas vítreas después de una ruptura de cápsula posterior durante una cirugía de catarata. Entonces aquí nos hacían como una comparativa de la vitrectomía anterior y una vitrectomía posterior vía paraplana. Y en este caso no se encontraron unas diferencias significativas en la agudeza visual. La recuperación visual de un día, una semana y un mes posterior a la cirugía fue significativamente mayor en el grupo sí de vitrectomía vía pars plana y la PIO elevada que requirió tratamiento tópico fue en el grupo de vitrectomía anterior. Entonces, estas son cosas que debemos tomar en cuenta. Luego la endoftalmitis, el DR, edema macular cistoideo, se observaron más en el grupo de la vitrectomía anterior, al menos en este estudio. Y les voy a enseñar un último videito ya para terminar.
Ahí podemos ver el desgarro de la cápsula posterior con prolapso de vitrio y vemos que se colocó la botella en una altura de 28, un corte de 4000 y un vacío de 350. Y ahí podemos ver, el vitrector se fue directo a estar por debajo del nivel del desgarro de la cápsula. Y ahí podemos ver cuando se está realizando la vitrectomía y también vimos que progresivamente sí se puede ir subiendo la altura de la botella y la implantación del lío. Y aquí podemos ver nuevamente una ruptura y esta sí tiene ruptura de hialoides, como pudimos observar, y está saliendo vítreo. Y aquí teñimos con triamcinolona para poder visualizar mejor este vitrio y poder realizarlo. Vemos aquí la altura de la botella 20 centímetros y un corte de 3500. Vemos también, nos vamos directo con el vitreótomo hacia la parte donde está el prolapso del vitrio directamente. También vemos que progresivamente vamos subiendo esta altura de la botella. Y eso es todo. Y esa es toda mi presentación, compañeros. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Mm, Creo que no hay nadie de la capital y no veo, creo que tampoco a ningún fellow conectado, Eri. No, yo creo que no. Creo que deben estar muy ocupados en quirófano ya. Yo Sí, creo creo que sí, en cirugía. Yo nada más te quería decir, Erika, en el video del Pupil Snap, no Ajá. sé si a mí se me alentó o algo así, pero como que literal no, o sea, no se distinguió nada. No sé si Ah, eh, déjame vas a ver si ver lo puedo si quieres. reproducir nuevamente. Ah, sí. Y ya si no, el link o tal vez si nada más lo busco para verlo bien. Ah, también. Déjame, por aquí lo tengo. Ahorita me regreso para ver si lo puedes ver y si no, pues sí, te lo envío. Va. Yo quería nada más mandarles un saludo a todos. Saludos, Beto. Te queremos. ¡Qué grande, Alberto! Ahí está, miren el video. No sé si les está corriendo. Sí, ¿Sí? Ahí vas a ver que se repite. Pues es como una contracción de la pupila muy rápida y es algo que creo que es como de estar muy, muy pendiente porque puede ser algo tan sutil que se nos pase por alto. Pero igual les voy a mandar ah, ya. Creo que el link ahorita del se video. distinguió. Ah, Ahí, ya vas a ver, ahí. súper. Gracias, Erika. Pero igual Beto, les mando el videito para que lo puedan ver. va. Bueno, Gracias. de nada. Bueno, yo creo que eso es todo entonces. Si nadie más me escuchó, solo ustedes. Gracias por escucharme, amigos. Nada. Beto, manda otro saludo. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios también. Beto, manda un saludo, güey, a tu estilo. Un saludos a todos, amigos. Los quiero mucho. Ánimo. Pero maulla. Ánimo. Ánimo, amigos, que ya pasamos lo malo. Ahorita solamente viene lo peor.
Bendiciones. Chao. Bye.